¿Está despierta? Si trajo su Biblia, lo invito a que vaya por favor a el libro de Filipenses. Mire, Esther, hoy está Esther bien despierta. Esther sí está despierta, mira, Esther sí se ve despierta. Filipenses en su capítulo 4. Se puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. ¿De dónde habremos nosotros sacado eso? Ya localicé y digo, así sea. Bueno, no sé, vamos a pensar a ver de dónde habremos aprendido eso. ¿Lo tienen todos? Uy. A ver, agarramos esto aquí, limpiamos. Dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres, el Señor está cerca. Amén. Puede tomar asiento. Hemos titulado dentro, digamos, de nuestro estudio, estas primeras partes de este versículo, estabilidad espiritual, y hemos hablado de algunos deberes, ¿no? De estar firmes. Hemos hablado del deber de estar en un mismo espíritu. Hoy vamos a hablar de dos deberes más y son gozo y la amabilidad, o como dice la versión allá, gentileza. Como dice la versión, gentileza. En este capítulo el apóstol Pablo está dando, digamos, las últimas recomendaciones a esta iglesia. Y el apóstol Pablo está buscando, digamos, algo, y es la estabilidad espiritual de la iglesia. Y cuando pienso en una estabilidad espiritual, vino a mi mente un personaje quizás muy conocido por nosotros, Josué. Estos marcadores son dobles, mire, estaba de la cosa. Josué, en su capítulo 1, creo que la mayoría hemos leído a Josué. Y en su capítulo 1, el Señor le dice a Josué, nunca te apartes de mi palabra. No te apartes ni a derecha y no te apartes ni a izquierda. Y dice una palabra que hoy es muy común, mal usada, pero es muy común. Y dice, todo lo que hagas va a ser ¿qué? Prosperado. Y cuando usted ve a Josué, usted puede decir, o le pregunto yo a usted, si ha leído un poco de la vida de Josué, ¿cree usted que Josué era un hombre que tenía estabilidad espiritual? ¿O usted ve a un Josué que era de doble ánimo? Un día sí, un día no. Josué demostró en toda su carrera, desde el principio hasta el final, desde que tuvo que enfrentar a los otros 10 espías y enfrentar al pueblo, este hombre demostró estabilidad espiritual hasta cuando estaba muriendo. Dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no fueron simplemente palabras así, yo y mi casa serviremos a Jehová. No, él demostró durante toda su vida que él había servido ¿a quién? A Jehová. Y otro pasaje que podemos encontrar allí, quizás un poco más significativo o más resumido, es el Salmo 1. O sea, ¿quién no ha leído el Salmo 1? Creo que todos lo hemos leído. Y si no ha leído, pues el Salmo 1 yo lo motivo a que pueda
tienen la oportunidad de ir y leer el Salmo 1. Pero el Salmo 1 nos refleja la estabilidad espiritual. No sé si usted lo puede buscar rápidamente. Pero mira lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, ¿en qué está la delicia de este hombre? En la ley de Jehová. Y en su ley medita cada vez que se acuerda. Dice día y noche. Miren lo que dice el versículo 3. El que se deleita en Jehová, el que se deleita en la ley de Jehová, el que medita en la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Dios, de día y de noche, o sea, como un estilo de vida. Mira el versículo 3 lo que dice. Lo describe: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y una vez más la palabra amada por muchos hoy: y todo lo que hace prospera. Hermanos, una vida espiritual estable es como ese árbol que sus raíces están bien fijadas, sus raíces están bien profundas. No, ahorita que estábamos en la casa tratando de cortar y tumbar algunos árboles y con alguna maquinaria que usted dice: eso le hace usted así y pum, se cae. No, o sea, a veces había que hacer el hueco por allá, porque la raíz estaba por allá, por allá. Dice, así es el creyente cuando está fundamentado en Cristo. O sea, sus raíces están fijas, sus raíces están profundas, no hay inestabilidad, sino que hay estabilidad, porque depende de la palabra de Dios, depende de su relación con Dios. Pero encontramos el contraste del versículo 4, donde encontramos la inestabilidad, donde encontramos el de doble ánimo. Ese que es de doble ánimo es como el viento que lo arrebata, como una pluma en el viento. Creo que todos hemos visto una pluma en el viento. O esa mata, no sé, que usted agarra y es como, parece un micrófono blanco, y usted lo agarra y lo sopla y ¡chuf! Bueno, así es el de doble ánimo, y lo describe el versículo 4. Dice: no así los malos, o sea, los malos que son como el tamo que arrebata el viento, lo lleva el viento para donde quiere. Hay árboles que están tan plantados que a veces se rompen antes de que salgan de ahí. Bueno, así es el que está verdaderamente espiritual, el que está, o la verdadera espiritualidad, cuando sigue los principios de Dios, hermano, usted va a estar bien plantado, va a estar estable. Por eso es que, por lo menos en esta congregación, enfatizamos la suficiencia de la Escritura. Es decir, que la Escritura es suficiente, no necesitamos más. No necesitamos más. Y leemos libros de hombres cristianos para aprender cosas y todo lo demás, pero nuestro fundamento de norma y conducta es que la Escritura. Nos movemos por ella. Hoy vamos a estudiar dos deberes, si me permite llamarlo de esa manera, que nos van a ayudar a moldear nuestra vida para que nuestra estabilidad espiritual pues sea una estabilidad firme. Ahora, Pablo habla del gozo, diciéndonos que el creyente que está estable en Cristo es un creyente que vive ¿qué? Gozoso. Pablo dice: el creyente que está estable en Cristo es un creyente que va a practicar la gentileza, o va a practicar la amabilidad, o los demás pueden ver en esa persona que es una persona gentil, que es una persona amable. Es más, si usted lee el versículo 6, que si Dios nos lo permite lo estudiaremos más adelante, Pablo también habla de que aquel que está estable en Cristo es alguien que la ansiedad no lo controla. El versículo 6 dice: por nada estéis ansiosos. Entonces, el que está verdaderamente espiritual en Cristo
Ninguna circunstancia difícil que esté viviendo le roba la tranquilidad porque está confiando en Dios. El versículo 8, el apóstol Pablo dice, si quieres saber si eres una persona estable, entonces la persona estable espiritualmente, estable en Cristo, piensa en las cosas correctas. Entonces vamos a mirar primeramente el gozo, el versículo 4 que acabamos de leer. Pablo dice que en medio de las dificultades, él se seguía gozando. Y uno se pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo sigue gozándose, sigue hablando de que nos gocemos, sigue motivándonos a que nos gocemos? Bueno, porque él había entendido lo que había alcanzado cuando estaba en Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 3 nos habla del tema. En el capítulo 4 otra vez nos dice, os digo, regocijaos. Sé que lo repite una vez. Y cuando miraba a Harrison, en el comentarista, miren lo que dice. La exhortación se repite probablemente porque a simple vista pudiera parecer poco razonable gozarse en obediencia a un mandamiento y mucho más por tenerlo que hacer siempre bajo cualquier circunstancia, no importa cuál sea la adversidad. Pablo dice, regocíjense, y dice, una vez más, regocíjense. Esto nos quiere decir, esto es lo que quiere decir, hermanos, que el gozo en el Hijo de Dios, en el que ha sido regenerado, es algo que debe ser ininterrumpido. ¿Qué es algo ininterrumpido? No sé si, hoy yo quiero hacer unas preguntitas y no sé si alguien me ayuda con el micrófono para aquellos que quizás nos estén viendo hoy, puedan también participar y no quede así mucho silencio y digan ellos qué está pasando, sino que es para que puedan escucharlo ahí. Así que si alguien por favor puede buscar un micrófono y buscar la extensión que usan, pues le agradecería. Pero ininterrumpido quiere decir algo que es ¿qué? Permanente. Algo que no se interrumpe. Entonces Pablo lo que dice aquí es que el Hijo de Dios, el creyente, tiene un gozo permanente. Ahora, yo no quiero que usted piense que el gozo es cuestión de sentimientos o cuestión de emociones, porque los sentimientos y las emociones ¿qué? Cambian. O sea, decir que el gozo, decir que los sentimientos, que los sentimientos, que el gozo, perdón, son sentimientos o que es cuestión de emociones esporádicas, estamos distorsionando lo que enseña la palabra. Son los del mundo los que tienen gozo solo cuando las cosas están bien. Pero para el cristiano las cosas no funcionan de esa manera. Y el apóstol Pablo lo viene mostrando claramente en esta epístola y en la epístola de los Efesios, en la epístola de Colosenses, donde él dice, regocíguense o gócense, no importa por la situación que tú estás pasando. Hermano, y cuando tus sentimientos te hagan sentir que no quieres gozarte, bueno, tú tienes que someter tus sentimientos y regocijarte en el Señor, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro interior, capacitándonos para, aún en la dificultad que esté pasando, yo pueda decir, yo me gozo en el Señor. Y algo que yo puedo decir, y es que cuando el apóstol Pablo dice aquí, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, no es una sugerencia, es que un mandato. O sea, para el creyente no es la sugerencia, bueno, si quiere regocíjese, no, el creyente tiene que regocijarse. Y esto no depende de las circunstancias. Porque pregunto yo, si pensamos, vamos a pensar un poco centrando esto en el hombre, ¿tenía el apóstol Pablo razones para gozarse? No, pues estaba yendo complicado. Entonces Pablo había entendido que no dependía de las
circunstancias. Por eso Él le recomienda a la iglesia de Filipo y por lo tanto a la iglesia del Calvario, regocíjese. Ahora, yo le hago esta pregunta y por favor el micrófono que se ponga listo ahí con el micrófono y si va a decir usted levante la manito. Una preguntita. ¿Cuál es la base del regocijo? A ver aquí una hermana, ¿cómo está el micrófono? No, pues yo creo que el micrófono tiene que estar activa. Vamos así. Oh, creyó que le iba a contestar. Oh, pues he puesto el micrófono. Hermana, ¿cuál es la base del regocijo? Pues yo creo que la base es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo. Él es el que da el gozo y si vamos a hablar de gozo, digamos, afuera, la gente no conoce el gozo, tiene alegría, Ajá. algo pasajero, entonces para nosotros no cambia, ¿verdad? Lo que estemos pasando, pues porque seguimos confiando, ¿verdad?, en Cristo y que Él es nuestra fortaleza. ¿Ok? ¿Quién da más? ¿Cuál es la base de nuestro regocijo? ¿Alguien más quiere compartir algo? Aprovechando que está el micrófono en acción ahora. El gordo allá está haciendo así, ¿no? ¿O no estás tirando los dedos? Bueno, el versículo nos da la respuesta. El versículo que dice, ¿qué dice el versículo? Regocijaos en el Señor. La hermana dijo Cristo, ¿no? Lo mismo, ¿cierto? Regocijaos en el Señor. Ahora, esto nos llega a otra pregunta. ¿Cuál sería la otra pregunta que nos llega? ¿A quién se le viene la pregunta a la mente? ¿Por qué, dice la hermana? ¿Nadie más dice nada? ¿Cómo, dice el hermano? La voy a escribir entonces. Ahí está. Esa sería la pregunta. El pasaje nos dice, regocijaos en el Señor. Bueno, primera pregunta que tiene que ir en nuestra mente sería preguntarnos, ¿qué significa regocijarse en el Señor? ¿Quién dijo yo? ¿Deleitarse? Esperen el micrófono. Ahí está, a ver, aquí está. Ahí está. Sí, para que levanten la mano, levanten la mano los que quieran decir algo y luego el micrófono les llega ahí. Estar alegre siempre en el Señor. Estar alegre siempre el Señor, ¿ok? ¿Quién dijo más? Por acá la hermana iba a decir algo, hermana. Por favor. Yo creo que es permanecer en el Señor siempre, ¿no? Ok, permanecer en el Señor siempre. ¿Quién dijo más? ¿Alguien más? Ahí está la hermana. Yo creo que regocijarse en el Señor significa que no importa lo que estemos enfrentando, ya sea enfermedad, ya sea situación que podamos estar enfrentando, nosotros siempre debemos regocijarnos en el Señor porque Él siempre estará con nosotros. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ahí está la hermana Hernández. Creo que es deleitarse en el Señor, como dice la hermana Lupita, y no importando las circunstancias, porque de alguna manera el Señor siempre tiene control de todas las circunstancias que estemos pasando, ya sean enfermedades o carencias o situaciones que están fuera del control de uno. Ok. Aún así hay que deleitarnos en Él. Ok. Hermano Nelson. Ya me olvidó. Ya lo olvidó. No, regocijarse en el Señor implica que cualquier cosa que viene a nosotros, independientemente de lo que sea, viene de parte de Él. Y Él está en control. Entonces, si me angustio,
Viene la otra pregunta, ¿cambia algo? No, no cambia. Si le busco solución y no tiene, ¿cambia algo? No cambia nada. Entonces, lo único que nos queda es siempre regocijarnos en Él, porque Él está en control. ¿Ok? Muy bien lo que dijeron. Déjeme presentárselo de esta manera. Yo creo que regocijarnos en el Señor significa que nuestro gozo, nuestro regocijo, tiene que ver con todas las cosas referentes a nuestra unión con Cristo. O sea, yo me puedo regocijar, me puedo gozar en Cristo, como han dicho ustedes, en cualquier situación que esté, pero lo puedo hacer porque hay cosas que hay en mi vida una vez que yo me uní a Jesucristo, que quizás los del mundo no tienen. Ahora, esto no es un llamado a que me regocije en sí en las cosas que me están causando dolor, o como ser masoquista o algo así. No, es que en la vida del creyente van a haber cosas que nos producen dolor, van a haber cosas que nos producen tristeza, lágrimas, eso es normal. Pero Pablo lo que nos está diciendo aquí es que esas cosas que nos producen dolor, tristeza, no deben ser obstáculo o no deben opacar aquellas cosas por las cuales yo puedo vivir una vida de regocijo. No es que yo tenga que andar por la calle, no me duele, no me pasa nada, no tengo nada, ¿no? Como diciendo por ahí, decreto que no tengo nada, o sea, tiene dolor de cabeza, pero no es que yo decreto que tengo dolor de cabeza, bueno, pues entonces no. O sea, no se trata de eso. Se trata, hermano, de que por mucho dolor que yo tenga, por mucha dificultad que yo esté pasando, eso no elimina las realidades por las cuales un hijo de Dios puede sentir gozo. Eso no elimina que en virtud de que yo he sido unido con Cristo, hay otra cantidad de cosas que me producen gozo, que pueden opacar ese momento de dolor en mi vida. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor. En medio del dolor, regocíjate. En medio de la pérdida de tu familiar, regocíjate. En medio de las enfermedades, regocíjate. En medio de la crisis económica, regocíjate. En medio del COVID-19, regocíjate. En medio de las marchas y los desmanes que la gente está haciendo por allá, regocíjate en el Señor. Por eso dice el pasaje, yo no lo escribí, dice regocijaos siempre en el Señor. Y siempre para mí, en mi forma de entender, significa en todas circunstancias. Yo le digo a usted siempre, entonces, bueno, siempre, demasiado general. Bueno, toda circunstancia ya es entendible. Ahora, y si yo agarrara esa toda circunstancia y la simplifico un poco más, ¿qué sería para usted toda circunstancia? Bueno, ya bueno y malo demasiado también, ya nos estamos yendo otra vez, no, en general, no, especifiquemos qué sería una buena o mala entonces, pues. Y eso sí es, tener salud o no tener salud. ¿Qué más? ¿Y las buenas y las malas en qué? En el trabajo, cuando no haya trabajo. No, porque si yo tengo trabajo, estoy ganando $50 la hora, pues alabado sea el Señor. Hay regocijo. Sí, pero bueno, ya cortaron las horas y ya se ve la cosa. Entonces ahí tengo excusa de parte de Dios para no gozarme, para no regocijarme. Entonces regocijarme siempre es lo mismo. Debemos tener una actitud de regocijo aún en medio de las circunstancias más difíciles que estemos viviendo. ¿Sabe? El Salmo 104, 34 dice, dulce será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. Hermano, meditar en Dios es pensar en Dios. Meditar en Dios es pensar en sus atributos, pensar en sus obras, pensar en sus promesas.
Bueno, solo basta ver los escritos del apóstol Pablo para descubrir que Pablo era una persona que sabía lo que significaba regocijarse en el Señor en todo momento. Pablo fue apedreado, fue encarcelado, fue maltratado, fue humillado, estuvo en náufrago, estuvo en peligro de muerte, fue encarcelado, se enfermó, todo lo que usted le puede meter ahí. Y sin embargo, él decía, regocijaos en el Señor. Su regocijo no dependía de las circunstancias, dependía de lo que él había alcanzado por estar unido a Cristo. Y cuando el creyente entiende eso, es cuando el mundo dice, pero oiga, estamos en medio de una pandemia y tú estás tan tranquilo. Bueno, pues yo me gozo en el Señor porque mi Dios tiene el control de todas las cosas. Porque no hay nada que se escape de Él. Él pudo regocijarse mientras estaba siendo azotado. Le dolía, claro que sí, era un ser humano, pero no paraba de gozarse porque su fundamento del gozo, ya lo dijimos aquí, su fundamento era el Señor. Ahora, el creyente no es llamado a regocijarse en las cosas materiales, casas, carros, títulos académicos, ni nada de eso. El creyente ni siquiera, y póngame atención, ni siquiera debería gozarse por los logros espirituales. Es que algunos dicen, es que yo gané a alguien para Cristo. Bueno, usted no se gana a nadie para Cristo. O sea, usted es el vehículo por el cual habla, y Cristo es el que convierte, y eso lo hemos enseñado ya infinidad de veces. Es que yo tengo tal ministerio, y es que yo abrí mi ministerio, y que yo sepa que todo el mundo así como que empiezan a levantarse. O sea, ni siquiera eso debe producirnos gozo. Miren lo que Jesús le dijo a los apóstoles, cuando los apóstoles llegaron gozosos porque alcanzaron un logro espiritual, llamémoslo así. Ellos llegaron felices. Vaya a Lucas 10:20. Lucas 10:20, los apóstoles llegaron contentos. Miren lo que dice Jesús. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. ¡Wow! ¿Cómo que no, Jesús? Eso es tremendo logro. Estamos echando demonios y mejor dicho, ¡wow! Ministerio de esto y lo otro para allá. Jesús, ¿por qué? Jesús le dice, no se regocijen por eso. Si no regocíjense, ¿por qué? Porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús le dice, mire, si ustedes se van a gozar por algo, si ustedes se van a regocijar por algo, háganlo porque su nombre está en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Porque los demonios puede ser que salgan, como puede ser que no salgan. Eso es pasajero. Puede ser que hoy usted esté sirviendo en esta congregación y sea un líder de tal cosa, pues el día de mañana no esté sirviendo, qué sé yo, eso es pasajero. Pero Jesús dice, deben regocijarse de algo de lo que siempre debe llenar de gozo a un creyente, es que ha sido regenerado, ha nacido de nuevo y saber que su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí dice el Señor, de eso regocíjense. Entonces no importa que el coronavirus me esté borbandeando por todo lado. No importa que la crisis mundial me esté borbandeando por todo lado. No importa que el nuevo orden mundial esté haciendo esto y lo otro. Yo me regocijo, yo me gozo en medio de todo eso porque tengo la seguridad de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso no me roba el gozo. Que si van a poner el chip aquí o allá o no sé dónde, que la vacuna, que para aquí, para allá. Hermano, yo prefiero pensar en lo más importante. Porque eso un día va a pasar. Un día va a pasar, o sea, un día va a pasar. No nos va a durar toda la vida. ¿O cree usted que eso va a durar toda la vida? Algún día eso va a pasar. Pero lo más importante, yo no sé qué pueda usted estar pasando por su familia en este momento. Puede ser que tenga algún familiar que esté enfermo de coronavirus, o tenga algún familiar que esté enfermo de cáncer, o tenga algún familiar que esté enfermo de qué sé yo, por cualquier enfermedad. O sea, hay otras enfermedades aparte del COVID.
Y no estoy minimizando al COVID, sino que también hay otro tipo de enfermedades. Yo qué sé en qué enfermedad esté pasando a su familiar. Pero bueno, pero el saber de que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que esa enfermedad, si su familiar está en Cristo, no va a ser para siempre. Ahora, si su familiar no está en Cristo, es una muy buena oportunidad para hacer en lo que esté en sus méritos de hablar de la palabra de Jesucristo, para que Jesucristo haga la obra en la vida de ellos. Pero que mi familiar esté enfermo no debe ser una razón para que yo diga, bueno, ya no me gozo, bueno, ya no me regocijo. No, porque hay una razón mayor para gozarme y regocijarme, que yo estoy escrito en el libro de la vida. A veces nos dejamos moldear tanto por el mundo, y lo hemos dicho en algunos momentos, nos dejamos moldear tanto por el mundo y por los afanes del mundo, que no apreciamos las cosas que Cristo aprecia. Y nuestro gozo termina siendo opacado por lo que estamos pasando. Yo no sé si de pronto esté exagerando yo, o de pronto esté yo malinterpretando. Pero yo no creo que un creyente debe vivir, y lo he dicho varias veces desde este púlpito, yo no creo que un creyente debe vivir en un estado ininterrumpido de desánimo, de tristeza. Y simplemente no, porque es que hay otras cosas que Dios ha hecho por nosotros, más grandes, que opacan cualquier cosa física que podamos estar pasando. Cristo le dijo, regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora yo le hago esta pregunta, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Solo uno tiene la convicción, dijo amén. Y alguien se preguntará, pastor, ¿y cómo sé yo si tengo escrito en el libro de la vida? Porque usted no me ha dicho que haga la oración de fe. Bueno, yo le respondo esto, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Allí en tus frutos busca. ¿Cómo es tu estilo de vida? Allí lo vas a encontrar. Mire, Romanos 5:1, otro pasaje. Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para Pablo saber que había sido justificado, que y esto tiene que tenerlo, el creyente tiene que tener este concepto claro, y le voy a hacer la pregunta, porque yo quiero que usted tenga el concepto claro. ¿Qué es? No sé si la hermana o si alguien quiere contestar, pero para usted, ¿qué es que hemos sido justificados? Ok, ahí está. La hermana dice declarado inocente. ¿Alguien cree algo diferente a lo que dijo la hermana? Eso es, cuando usted dice, hemos sido justificados, bueno, lo que está diciendo es que tú has sido declarado inocente delante de Dios. Entonces, cuando Pablo dice, Pablo tiene la seguridad de que ha sido declarado justo delante de Dios, inocente delante de Dios, dice, eso me produce gozo en cualquiera que sea la circunstancia que yo estoy viviendo o pasando. Y esto es algo que la gente quizás no entiende, y lo vamos a aclarar en un estudio. Cuando termine de estudiar Filipenses, vamos a estudiar algo más a fondo para entender bien este concepto claro. Y yo sé que algunos no lo entienden, pero el hombre, cuando está muerto en sus delitos y pecados, como enseña la palabra, no puede salvarse a sí mismo. No puede darse vida a sí mismo. No puede justificarse. No puede buscar a Dios por sí solo. Necesita la intervención de Dios. Hermano, y el solo hecho de pensar de que usted estaba muerto y que Dios tomó a ese muerto y le dio vida, Dios tomó a ese muerto y le abrió los ojos, Dios tomó a ese muerto y le dio la capacidad a ese muerto para que pudiera creer en Dios. Hermano, eso debe llenarlo a usted de un gozo perenne.
O sea, un gozo ininterrumpido, un gozo que nunca se acabe. Porque estando muerto en mis delitos, en mis pecados, siendo cuando cantamos hace un rato que estábamos cantando, en Cristo libre verdaderamente soy. Mira, antes de llegar a Cristo tú no eres libre, aunque la gente cree que es libre. No, usted no es libre. Primero porque usted hace lo que su naturaleza lo lleva a hacer. Y segundo, porque usted no puede hacer lo que Dios quiere que usted haga. Usted no es libre. Usted es esclavo del pecado. Y la palabra dice claramente, eres esclavo del pecado. Pero cuando Jesucristo toma a esa persona, le da libertad, hermano, eso debe producir un gozo ininterrumpido en nosotros. Porque ya no es mi justicia. Porque la Biblia dice que, porque la gente dice, no, pues que yo hago cosas buenas. Bueno, haga las cosas buenas todas las que usted quiera. Pero la Biblia es clara y dice en Isaías, se me olvidó el capítulo ahorita, pero Isaías dice que, ¿qué dice Isaías? Que las buenas obras de los hombres delante de Dios son como unos trapos. Le iba a decir otra cosa, pero mejor dejémoslo en trapos de inmundicia. Para que luego no me acusen de otra cosa. Pero trapos sucios, trapos manchados. Esas son las buenas obras que el hombre le quiere presentar a Dios. Pero cuando Jesucristo nos toma, hermano, y ya no es mi justicia, sino que la justicia de Cristo, su justicia que fue ¿qué? Empieza por P y termina en A. Perfecta. Una justicia que fue perfecta, hermano. O sea, si usted no tiene razón para regocijarse por eso, usted todavía está muerto. Perdóneme. Está muerto todavía. Mire, el creyente debe regocijarse cuando contempla la redención de Dios. Vaya a 1 Samuel, porque es que aún está en el Antiguo Testamento, usted encuentra esto. Mire, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, Ana. Quizás las hermanas, yo sé que estuvieron estudiando en algún momento a Ana y a Penina y a todo lo demás. Penina, ¿cómo era ya? Penina. Ana, mire lo que dijo Ana en el capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegraré en tu salvación. Hermano, el hecho de que usted es salvo no puede opacar tu regocijo porque estás pasando por una crisis. Regocíjate en Él, ven a Él y Él te hará descansar. Yo pensaba en este salmo, y este salmo, la primera vez que lo escuché, se lo escuché a un joven orando en la congregación cuando estábamos allá en Colombia. Salmo 27, versículo 13. Dice, hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Bueno, miento, yo creo que sí había escuchado antes ese salmo, porque a mí me lo hicieron aprender el Salmo 27. Pero qué hermoso este versículo. Cuando usted sienta que la dificultad en la cual usted esté pasando lo quiere ahogar, mire lo que dice el Salmo 27, 13. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que Pablo nos instruye a poner la mirada en el Señor para encontrar el gozo en el momento de dolor. Entonces, cuando vienen los momentos difíciles en la vida del cristiano, debemos usarlos para regocijarnos en medio de esas cosas.
Déjeme decirle algunas cosas más por las cuales, para no ocupar tanto tiempo. Bueno, déjeme decirle esto. Yo creo que una persona nacida de nuevo, que vive en la desesperanza, está en pecado de incredulidad. ¿Por qué pecado de incredulidad? Bueno, porque estamos dudando de las promesas de Dios. Pastor, usted no está diciendo entonces que no llore si se murió un familiar. Yo no estoy diciendo que no llore, usted puede llorar porque se le murió el familiar, porque tiene, no sé, le duele una rodilla y no llore. No sé, se le murió el perrito que usted quería desde muy chiquitico y lo crió para allá, pues bueno, puede llorar o lo que sea. Lo que estoy diciendo es que un creyente no puede ser controlado el resto de su vida por ese sentimiento. Eso es lo que estoy diciendo. Yo puedo llorar, pues se murió el gato, pues entonces lloro 2, 3 días por el gato, pero luego digo, bueno, listo, la vida continúa, me regocijo en el Señor y Dios proveerá para otro gato. Se me murió un familiar, bueno, pues si murió en Cristo, gloria a Dios, un día lo veré. Si murió sin Cristo, pues tristeza, pues ya no puedo hacer nada. Se fue. Y me sigo regocijando en el Señor. Entonces, ¿qué dijimos que era regocijarse? Regocijarnos en el Señor. Regocijarnos en el Señor significa de que nos regocijamos en todas las cosas referentes a nuestra unión con Cristo. ¿Cuáles son ellas? Bueno, podríamos decir, nos regocijamos en Él porque Él es soberano. Él tiene el control. Él tiene la última palabra. Hay un cántico que cantamos por ahí, o cantan, o escucho por ahí, dice, la última palabra la tiene Él. Por eso nos regocijamos en Él. Dios es soberano. ¿Qué significa que Él es soberano? Que Él hace como Él quiere. No le pide consejo a nadie. Y cuando yo tengo eso claro, iglesia, ninguna circunstancia, por muy mala que sea, me va a poder robar el gozo. Porque yo sé que Dios está a cargo. O sea, y cuando yo estaba escribiendo esto me acordé de la ilustración. Yo se le cuento esta ilustración, la encuentro rápidamente. ¿Acuerdan? El niño que iba en el avión y empezó a haber turbulencia y todo el mundo estaba nervioso, todo el mundo estaba atemorizado, llorando que porque el avión se iba a caer, y solo había un niño que estaba tranquilo en el avión, feliz, como si no estuviera pasando nada, como si estuviera en la casa viendo televisión. Y le preguntaron, niño, ¿y tú no estás nervioso? Y le dijo, no, yo no estoy nervioso. ¿Y por qué? Porque mi papá es el piloto. O sea, el niño tenía una confianza en su papá, de que su papá era el piloto y que no iba a pasar. Bueno, el creyente que sabe que su papá es Dios y que Él está en control de todo, está relajado, sentado en medio de la turbulencia. Yo le pregunto, ¿quién es su papá? ¿Está seguro que Dios es su papá? Porque aquí solo hay 2 padres según la Escritura. De otros dice, en Juan dice que el de los fariseos, su padre era el diablo. Porque él es mentiroso y él miente desde el principio. Hermano, la verdad, una de las cosas más grandes que el creyente tiene que tener claro de Dios es la soberanía de Dios. Y perdóneme que la soberanía de Dios es que, aunque usted esté orando por un familiar para que no se muera, puede ser que se muera porque Dios es soberano y Él sí quiere. Y Dios sigue siendo soberano. No enojarse luego con Dios, porque hay gente que se enoja con Dios que porque se le muere un familiar. O sea, pretende de que Dios, para probar que Él es Dios, conteste mi oración como yo quiero, ¿no? Muchas veces Él en su soberanía contesta como Él quiere. Segundo, nos regocijamos porque Dios nos salvó. Nos hizo sus hijos. Nos está formando a la imagen de su Hijo. Nos prometió una herencia. Y nos prometió que volverá por nosotros. Por eso dice, regocijaos en el Señor siempre. Os digo otra vez, regocijaos. Me regocijo en el Señor porque un día volverá. Un día va a volver y me va a llevar con Él. Me regocijo en el Señor en cuarto lugar, porque según su palabra, Dios es capaz de suplir todas mis necesidades según sus riquezas en gloria o en Cristo. Mire lo que está diciendo, mis necesidades.
Pero sabe que diciendo, el pastor dijo que Dios puede suplir todo lo que yo quiera. Yo no dije todo lo que usted quiera, sus necesidades. Tampoco son, una cosa son necesidades y otra cosa son ¿qué? Caprichos. Son dos cosas diferentes. A veces confundimos caprichos con necesidades. Entonces yo me regocijo en el Señor porque Dios es capaz de suplir todas mis necesidades. Y Él lo dijo en su palabra. Buscad primeramente el reino de su justicia y todo lo demás será añadido. En el contexto que está hablando ahí, la gente está desesperada por comida, por pan, por yuca, por todo eso. Dios dice, yo voy a suplir. Take it easy. Relax. Quinto, me regocijo, hermano, porque tengo acceso a Dios cada vez que quiero hablar con Él. O sea, eso no es motivo de regocijo. O sea, puedo estar en el dolor que quiera, puedo tener acceso a la hora que quiera. Si usted quiere llamar ahora, no sé, a su banco le van a decir, las oficinas están cerradas. Por favor, llame mañana a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y si está en el Pacífico, tiene que llamar a las 10 de la mañana. Si el banco está en el Pacífico, ¿verdad? Ya me dijo 11 de la mañana. Si llama al pastor, le dice, pastor, ¿qué cosa? Hermano, perdón, mañana a las 8 porque ya ponché. No, el pastor sí le contesta. Hermano, a la hora que quiera. ¿Sabe? A veces me da tristeza cuando hay gente que está esclavizada a que tiene que ir donde alguien a ver si le perdona los pecados que cometió y a ver si intercede por él delante de Dios, cuando no les han enseñado, tú tienes entrada directa. Si usted me puede decir a mí, pastor, me apoyo en oración. Una cosa es que yo le apoyo en oración, porque usted está orando, no sé, porque quiere casar y dice, pastor, me quiero casar, apóyeme en oración. Amén. Vamos a orar para que lo apoye en oración. Y muy diferente que usted me diga, pastor, interceda por mí, vaya usted delante de Dios y dígale que yo me quiero casar. Y hay gente que hoy vive así, de esa manera, creyendo que es la forma correcta. Por eso no tienen regocijo. Yo tengo regocijo porque a la hora que quiera, a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5 de la tarde, a la hora que quiera, me puedo arrodillar, me puedo sentar, me puedo parar, puedo tener una actitud, me presento delante del Señor y tengo acceso directo. ¿Lo gané porque soy muy bueno? No, Cristo lo ganó en la cruz del Calvario por mí. Él derribó la cortina. Y ya puedo entrar al lugar santísimo. Eso me llena de regocijo. Porque si tengo el dolor que yo esté sintiendo, porque no sé, por cualquier circunstancia que esté pasando, yo puedo doblar mi rodilla allí y tenderme delante de Él, llorarle a Él, abrir mi corazón y Él está allí escuchándome. Me puedo desahogar con Él y Él está allí escuchándome. Yo estoy tratando de pensar, no mire el mensaje que me contestó alguien que estaba pasando por una situación. Y pues no, en momentos pues yo estaba tratando de mandar mensajes de ánimo, preguntar cómo estaban. Y en uno de los mensajes me contestó, no, estoy tranquila, pastor. Estoy descansando en el Señor. Le dije, amén. Así contestan los cristianos. Estoy descansando en el Señor. Me estoy fortaleciendo en el Señor. No me estoy volviendo loco ni loco porque falleció el familiar y me vuelvo loco y me quiero meter al ataúd. O sea, no, ya. O sea, me relajo, me tranquilizo, me duele, sí, lo voy a extrañar, sí, pero descanso en el Señor. Y eso no me roba el gozo. No, ya no quiero servir a Dios porque se llevó a mi familiar y que no, con mayor esfuerzo le sirvo al Señor. Me regocijo en el Señor en sexto lugar. Hermano, porque al estar en Cristo, la muerte es ganancia. Mire, yo no le di este versículo a los hermanos, pero búsquelo rápidamente. 2 Corintios 5:8 creo que lo dice. 5:8, ¿dónde está 5:8? ¿No está? Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Nos regocijamos en Él, porque el morir para nosotros no es una pérdida. El morir para nosotros es ganancia.
Nos vamos para nuestro verdadero hogar. Aquí estamos de paso. Que nos gustan muchas cosas de aquí, sí, que es muy, muy rico, pero nuestro verdadero hogar está allá. Y es muchísimo mejor de lo que hay aquí. Por eso nos regocijamos, aún en medio en medio de cualquiera que sea la circunstancia. Eso, hermano, es lo que significa regocijarse en Cristo. En todo lo que yo tengo en virtud de que he sido unido en Cristo. Efesios creo que dice que somos bienaventurados porque tenemos una cantidad de bendiciones en Cristo. Por el hecho de estar en Cristo, tenemos una cantidad de bendiciones. El creyente, de bendiciones espirituales, eso es razón para regocijarme. Y aunque hay tristeza por algunas cuestiones que estamos pasando, eso no opaca. Eso no es para que me vean ahí con la cara así, como si fuéramos zombies. Me fortalezco en el Señor. Vengo a Él. Y me convierto en un agente de... Es que yo veo al apóstol Pablo. Quisiera uno poder, digamos, ver reacciones, pero cuando usted ve las cartas, y sobre todo la carta de Filipenses, de Efesios, Colosenses, estas tres, que usted no ve unos escritos, no percibe, esa es la palabra que estaba buscando, usted no percibe allí en sus escritos amargura, ni dolor, ni tristeza. Bueno, el único dolor que él, digamos, percibe puede ser cuando ve que quizás no está viviendo como se debe vivir. Ese dolor, bueno, ese dolor sí nos debe alcanzar, ¿no? Cuando vemos que alguien no está viviendo como debería vivir. Pero usted percibe en todas estas cartas un hombre apasionado, un hombre gozoso. Y no solo que él estaba gozoso, sino que le estaba diciendo a otro, gózate. O sea, él está detenido en una cárcel y yo estoy afuera, feliz, ando para arriba y para abajo, y me está diciendo a mí, gócese. ¿No? Es como cuando me contó del testimonio, bueno, mejor no lo cuento. Pregunta, iba a seguir con la otra, pero se me va mucho el tiempo, y no es mucho lo que iba a decir de la otra, pero por lo menos unos 30 minutos más sí. Así que dejémoslo ahí, mejor lo continúo la próxima semana, que la semana pasada hablé mucho tiempo. ¿Preguntas? En referencia a esto, no van a luego preguntar por el caballo de Simón Bolívar, no. En referencia a esto. ¿Todo claro? Si le preguntan a usted y le dicen, hermano, tiene que regocijarse en el Señor, ¿ya sabe qué puede contestar? ¿Qué puede contestar, hermana Silvia, usted que está ahí? Ya que me dijo que sí. ¿Usted qué contestaría? Regocíjense en el Señor porque Él nos dio salvación y vida eterna. Amén. Usted tiene que tener el concepto claro. ¿Entonces nos pregunta entonces? Vamos a terminar con una oración. También a los hermanos que nos vieron en línea, así que alguien que nos ve en ¿dónde es que era? Orizaba. En Venezuela también tenemos hermanos que nos ven, así que qué bueno que nos acompañen. Y si tiene peticiones allá, bueno, los de Colombia nos ven los domingos, más que todo, son domingueros. Si tiene peticiones, los hermanos que tienen peticiones ahí, que las escriban, ahorita me las traigo, vamos a orar por ellas en la próxima sesión. Pero vamos a terminar esta parte con una oración en cuanto a el gozo en la vida del creyente. Padre del cielo, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder pensar en el gozo. Señor, a veces esto es contrario a lo que el mundo enseña, porque el mundo se goza, oh Dios, por los logros materiales, por los logros académicos, Señor, por los logros empresariales.
Señor, pero el creyente, eso queda en segundo lugar. Nuestro gozo depende o está fundamentado en lo que tenemos por estar unidos a ti. Señor, porque entendemos o no entendemos o comprendemos tu soberanía. Señor, porque nos has declarado justos. Señor, porque nos das una esperanza de vida, porque podemos tener comunión contigo. Señor, aún porque tenemos la hermosa oportunidad de predicar tu palabra a aquellos que no te conocen. Señor, que cuando la tristeza y el dolor nos embargue, Señor, que podamos, que la nota dominante en nosotros sea pensar en lo que tú hiciste, en las bendiciones que tenemos en ti. Señor, que cuando la tristeza nos quiera controlar, que podamos volver a tu palabra y recordar que lo que tú hiciste por nosotros es mucho más grande y que no hay razón para que un creyente viva, Señor, una vida de desánimo, una vida de derrota. Señor, gracias por tu palabra. Permite que lo que estudiamos pueda ser aplicado en nuestra vida de una manera especial. En el nombre de Jesús te honramos y te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento por un momento.